españoles, Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco. Con él muere una dictadura que duró más de 35 años. Empezó en el año 1936 con la Guerra Civil Española, en la que se enfrentaron militares de derechas y republicanos de izquierdas. En 1939, el general Franco gana la guerra gracias al apoyo de Mussolini y de Hitler. Hasta 1975 permanece sin oposición en el poder. Tras su muerte, Francisco Franco es enterrado aquí, en el llamado Valle de los Caídos, que había mandado construir como un monumento conmemorativo de su victoria y símbolo perdurable del franquismo. ¿Qué pasará ahora? En España está creciendo otra generación, la primera después de la dictadura. Me llamo Paloma, nací el 20 de noviembre de 1975. Nací exactamente a la media hora del comunicado oficial del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Mi nombre es Óscar Martín Moreno y nací el 20 de noviembre de 1975. Mi padre contaba que estaba fuera en la sala de espera, estaba pendiente de la televisión, porque claro, el caudillo estaba moribundo y sin embargo yo estaba naciendo. Yo puedo decir que horas viví en la dictadura de Franco. El resto de mi vida ha surgido toda en la democracia. Ahora esa nueva generación celebra su 50 cumpleaños. ¿Cómo ha vivido el periodo de cambio? ¿Y ha conseguido España liberarse del legado de la época de Franco y de la sombra del franquismo? Madrid, 1975. Para España empieza una fase de incertidumbre política. Tras la muerte del dictador, nadie sabe qué pasará ahora. Poco antes de su fallecimiento, Franco había nombrado sucesor al joven heredero al trono Juan Carlos. Este se convierte en rey de España y jura lealtad a las leyes de la época de Franco. Pero entonces sucede algo inesperado. Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de... En su primer discurso oficial, el rey declara que aspira a un sistema democrático, una monarquía parlamentaria. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Muchos contaban con que el rey permanecería fiel al franquismo y su discurso les sorprendió. También Cristina Almeida, en aquel entonces miembro del Partido Comunista. El rey salía con la parte más democrática del franquismo. Yo creo que él juega el papel de decir, aquí estoy para que todo esté bien atado conmigo. Lo que pasa es que él hizo el nudo en otro lado. Y el rey lo que hace es decir, estoy aquí para la conciliación de todos los españoles. Y se puso al lado de la democracia. El primer gran objetivo del rey es la celebración de las primeras elecciones libres en 40 años. Pues, ¿qué sería una democracia sin elecciones? Se vuelven a autorizar los partidos políticos y estos comienzan la campaña electoral. Más de 6.000 candidatos de 100 partidos diferentes compiten para conseguir un puesto en el Parlamento. En un vídeo instructivo se explica con detalle a la población cómo votar.
Antonio Fernández Mondragón. Vota. Qué fácil. Es una especie de apertura repentina, ¿no? Como si hubiera estado una botella con un corcho. Y quitaras el corcho y entonces sale todo el vigor, todo el espíritu que había ahí dentro, ¿no? Yo recuerdo una palabra básica, que es lo que todo el mundo repetía, la palabra libertad. Porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad. Pero la denominada transición, el cambio de una dictadura a una democracia pacífica, no es tan fácil como parecía. El ambiente en las ciudades es tenso. Manifestantes de derechas e izquierdas se enfrentan en la calle y la violencia se intensifica. Il y a encore énormément d'observateurs et de commentateurs qui continuent à vanter cette transition espagnole comme une transition pacifique, alors que cette période des années 1970 et du début des années 80 a été extrêmement violente. Poco antes de las elecciones, la violencia alcanza su punto álgido. En Madrid, terroristas de extrema derecha atacan un bufete de abogados cercano al Partido Comunista. Cristina Almeida trabajaba ahí, pero ese día, por casualidad, no estaba en la oficina. Allí, sin mediar palabra, absolutamente indefenso, pues asesinaron a sangre fría a 5 abogados y 4 quedaron malamente heridos. Y el asesinato de Atocha fue un hito en la historia democrática. Todo el mundo salió a la calle. En ese entierro hubo más de 100.000 personas, todos en absoluto silencio. El atentado animó aún más a los españoles a votar. En junio de 1977, casi 2 años después de la muerte de Franco, se celebran las primeras elecciones en 41 años. 18 millones de votantes acuden en masa a los centros electorales. Paloma y Óscar tienen casi 2 años. Su país da el primer paso en dirección a la democracia. Recuerdo mucho hablar con mi padre de aquellas elecciones. Se vivió con mucha emoción. Al final, además, yo creo que en este país fue, no sé si votó el 90 y tantos % de la población que tenía derecho a voto. O sea, que fue algo muy, muy importante. La nueva democracia obtiene su primer presidente, Adolfo Suárez, del Partido Unión de Centro Democrático. Para facilitar el nuevo comienzo político, aprueba una ley de amnistía que se aplica a ambos lados del espectro político. C'est une sorte d'armistice. On met fin à la guerre de cette façon-là. C'est une amnistie mutuelle, réciproque ou à double sens. C'est-à-dire que c'est une amnistie qui était conçue à l'origine pour amnistier les prisonniers politiques du régime, donc c'est-à-dire les antifranquistes, pour faire simple, et qui a fini par amnistier aussi les agents du régime qui auraient commis des délits, donc des violations des droits de l'homme, en persécutant, en réprimant précisément les antifranquistes. Gran parte del aparato de seguridad de la época de Franco permanece, por el momento, sin cambios. Instituciones como la policía, la justicia y el ejército no se reestructuran. Tampoco se recorta el poder de la Iglesia Católica, un pilar fundamental del régimen de Franco. Sus valores morales conservadores siguen marcando la vida social. Julio de 2025. Pistoletazo de salida del Mes del Orgullo en Madrid. En primera línea, la activista transexual y senadora Carla Antonelli. Ella estuvo presente cuando, al inicio de la democracia, el colectivo LGTBI comenzó a reclamar sus derechos. Durante el franquismo, la situación de las personas LGTBI trans, lo que se dio mucho, por supuesto, es las personas que no salían del armario. Las personas que vivían una doble vida. Cuántos hombres y cuántas mujeres se casaron durante el franquismo para ocultar su homosexualidad. Muchísimos. El objetivo de los manifestantes en aquel entonces era la derogación de las famosas leyes contra la peligrosidad social y el escándalo público.
Y el escándalo público era una especie de cajón desastre donde entraba todo, porque era quien atentara contra las morales o las buenas costumbres. Y ya te puedes imaginar, especial carne de cañón las personas trans. Y la policía venía y hacía redadas por escándalo público. Había un policía que me perseguía sexualmente, que yo no quería estar con él. Y entonces primero, ya estaréis contentos, maricones, yo tenía democracia y aquí te quería llevar el maricón. Y me estampó contra la pared, amanecí en un charco de sangre y de ahí para adelante, ¿no? La homosexualidad se despenalizó en 1979, pero la lucha contra la ley de escándalo público continuó durante los años 80. El nuevo movimiento contracultural de la transición, la Movida, acabó con la censura impuesta por la dictadura. Pedro Almodóvar es uno de sus nuevos iconos, no solo en sus películas, que abordan temas provocadores como el sexo, las drogas y el amor libre. Fortunately, I was young at the 80s because it was the moment when a new democracy arrives to the country, an incredible explosion of all type of liberties. And you know what, for the rest of the world, were the 60s. For us, for the Spanish people, it was the 80s. It was little late, because we were like kidnapped by the dictator. Carla Antonelli se convierte en actriz y disfruta de las nuevas libertades. Esa imagen fresca, esa imagen de esa España que despertaba, que se desperezaba, fue beneficiosa en sí misma. La movida no era sino que una manera de expresar la libertad deseada y la libertad soñada. En 1980, Paloma cumple 5 años y la movida llega a su habitación. Mi hermano Kini, que bueno, en aquella época era punky, cuando apareció con la cresta, que apareció con una cresta y mi madre, bueno, lo quiso matar en ese momento. Fue una época de mucha innovación, ¿no? De pues, hacerse una cresta, pintarse el pelo, los homosexuales se atrevían a ir de la mano con sus parejas por la calle. Cosas que hoy en día nos parece algo cotidiano, pero que en aquella época, en este país, no lo era. Era muy difícil romper esas barreras. Hoy en día, la diversidad en las calles es algo habitual, pero entonces las nuevas libertades eran revolucionarias y pronto iban a ponerse a prueba. El 23 de febrero de 1981, interrumpieron a los parlamentarios en pleno trabajo. Mientras se está votando en el Congreso la investidura, se produjo el grupo de guardias civiles y detrás de ellos pues, una trama que intentaba propiciar un golpe de Estado. El líder del intento del golpe de Estado fue el teniente coronel Antonio Tejero, apoyado por antiguos franquistas. Toman a los diputados como rehenes. La retransmisión en directo se interrumpe. En los cuarteles de Madrid, las unidades militares están preparadas para intervenir. En Valencia, los tanques salen a las calles y bloquean los cruces. El 23 de febrero de 1981 yo tenía 5 años y aunque no puedo presumir de tener muchos recuerdos de mi infancia, sí que ese momento, sin embargo, sí que lo recuerdo porque, claro, volvió a vivirse la tensión, el miedo y se transmitía. Mi hermano el mayor estaba en la mili y yo recuerdo a mi madre decir, o sea, se lo llevan a la guerra, se lo llevan a la guerra, se lo llevan a la guerra. Recuerdo esas miradas entre mis padres de terror absoluto. ¿Se repetirá la situación de 1936? ¿Otro golpe de Estado seguido de una dictadura militar? A la 1 de la madrugada, la televisión estatal emite un programa especial. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
El rey llevaba el uniforme de capitán general y, por tanto, de comandante supremo del ejército, lo que significaba que era incuestionable que no estaba favoreciendo, digamos, al golpe. Los golpistas se rinden y ponen a los diputados en libertad. Los responsables son arrestados y condenados a penas de prisión. La joven democracia española ha superado su primera gran prueba. El 28 de octubre de 1982, el socialista Felipe González gana las elecciones. Y esa mayoría del pueblo es la protagonista del cambio que ofrecemos. El cambio, lo he repetido muchas veces, no está en esta tribuna ni en esta mesa. Nosotros somos servidores del cambio. González inicia las primeras acciones para sacar a España del aislamiento político tras la dictadura. Pero uno de los mayores retos del nuevo jefe de gobierno está en su propio país, por los movimientos independentistas de Cataluña y el País Vasco. La gente de aquí está orgullosa de su cultura y de su lengua, las cuales sufrieron una represión violenta durante la dictadura de Franco. Incluso en la actualidad abundan los símbolos que reflejan el antiguo anhelo de un Estado vasco independiente. Pero durante la transición existían grupos terroristas como ETA, que estaban dispuestos a luchar por la independencia con el terror a través de atentados mortales en toda España. Tenía un cuñado que era policía nacional. Mi cuñado nos llevaba al colegio, a mis sobrinos y a mí, y era como esperar aquí un momento que voy al garaje, voy a mirar, y él miraba pues con un espejo y un palo, se arrodillaba y pues miraba que no hubiera ninguna bomba lapa o similar. Entonces, esperábamos ahí, se daba una vuelta con el coche y ya nos recogía y nos llevaba al colegio. Y eso era todos los días. Los ataques constantes aterrorizaban a todo el país. Al principio iban dirigidos contra las fuerzas de seguridad, pero poco a poco también a personalidades de la vida pública, como el exgobernador civil Juan María Jáuregui. Su mujer, Maisabel Lasa, lo recuerda. Le acompañé al coche para abrirle la puerta y tal. Y arrancó el coche y me dijo aquello de que, Maisabel, he soñado que me matan. Así, me lo suelta. Y dije, me quedé helada. Y eso pasó y estaba secándome el pelo y una llamada de teléfono. Mi hermana. Para decirme a ver si estaba en casa. Y ya me di cuenta de que había pasado algo. Al marido de Maisabel le disparó un comando de ETA en un bar y murió unas horas después en el hospital. El gobierno no logra controlar la situación. Cada vez se despliegan más fuerzas de seguridad, pero los terroristas huyen gracias a cómplices. Se ocultan en las montañas o cruzan la frontera hacia Francia, donde creen estar a salvo. La sociedad vasca sigue siendo una comunidad dividida, que todavía trata de comprender su pasado. Pilar Zabala es una política vasca y activista por los derechos humanos, comprometida con la superación del terrorismo de ETA. Todo empezó con su propio hermano, el nacionalista vasco José Ignacio Zabala. Yo tenía 13 años. La Policía Nacional vino a mi casa a las 12 del mediodía y preguntaban dónde estaba mi hermano. Mi hermano no estaba en casa y nos dijeron que había intentado atracar un banco junto con otros 3 chicos, que parece ser que pertenecía a un comando de ETA. Entonces, mi hermano tuvo que pasar a la clandestinidad. José Ignacio Zabala cruza la frontera a Francia, donde la familia le visita a menudo. Aquí, esta es la última foto, justo del 7 de octubre del 83.
se celebra una fiesta muy conocida, Marichu Cajoy, y esta es la última foto que tenemos. Una semana después, su hermano desaparece sin dejar rastro. Tenía 21 años. 2 años después aparecen a 600 kilómetros de distancia, en Alicante, 2 cadáveres con heridas de bala y brutales signos de tortura. Pasaron otros 10 años hasta que fueron identificados como el hermano de Pilar y su amigo José Antonio Lasa. Las investigaciones comenzaron con quién persiguió y mató a los 2 jóvenes. Uno de los jueces de instrucción es Baltasar Garzón. El caso Lasa y Zabala, bueno, fue uno de los casos más duros, ¿no? Fue el secuestro, tortura y desaparición forzada de dos posibles miembros de ETA. Nunca hubo un tribunal que dijeran que eran militantes o que eran parte de esa organización terrorista. Estaban en Francia y finalmente son detenidos, como después se supo, por miembros de la Guardia Civil, trasladados a Donosti. En esta comisaría de San Sebastián serán interrogados y torturados, pero no por investigadores estatales, sino por los grupos antiterroristas de liberación, abreviado GAL. Los GAL era un grupo ilegal, organizado, paramilitar, cuyo objetivo principal era realizar actos, atentados contra dirigentes y operativos etarras. Los GAL actúan en España y Francia y matan desde 1983 hasta 1987 a 27 personas y hieren a otras 60. Entre ellos muchos inocentes sin ningún tipo de relación con ETA. Pero su objetivo eran miembros de ETA y nacionalistas vascos, como el hermano de Pilar. Hasta donde yo sé, en ninguna constitución, en ningún código penal, se permite asesinar a una persona independientemente de lo que esa persona sea. La justicia por cuenta propia de los GAL se conoce como la guerra sucia contra el terrorismo. Funcionarios en altos cargos son condenados a penas de prisión, entre ellos el entonces ministro del Interior. No está claro si la responsabilidad por el GAL alcanza los altos cargos del gobierno. Pero el caso muestra que el régimen militar franquista todavía tiene consecuencias. El problema sitúa en un límite moral y jurídico muy complejo, ¿no? Porque puede haber una situación en la cual el Estado se piense que está obligado a defenderse porque de otra manera perecería. La actuación y la acción con medios no legítimos, a mi modo de ver, genera una dinámica más peligrosa posiblemente de lo que solucione. No puedes utilizar las mismas armas, tienes que utilizar los mecanismos legales, que son muy amplios, pero solamente comportan más trabajo y no esa vía fácil de tirar de gatillo. El 20 de noviembre de 1985, Paloma y Óscar cumplen 10 años. Ambos hacen la primera comunión. La Iglesia Católica sigue teniendo una fuerte influencia en la democracia. Cuando en 1985 se legalizó el aborto, rápidamente se manifestaron en contra de la Iglesia y españoles conservadores. Los españoles liberales también salen a la calle, ya que consideran que la nueva ley es demasiado restrictiva y solo se aplica en casos extremos, como la violación o peligro de muerte para la madre. Pero en una democracia, ambos bandos pueden expresar su opinión sin represalias. España entra el 1 de enero de 1986 en la Comunidad Económica Europea, que pronto se convertirá en la Unión Europea.
El país se abre tanto cultural como socialmente. En el año 1992 tiene lugar en Sevilla la Exposición Universal. En el año 1992 tenía 16 años. A la Expo de Sevilla fui con mi hermano mayor. Yo era un niño, un joven que apenas había salido de Valdepeñas. Allí estamos representados pues, muchos países de todo el mundo. Entonces era como realmente salirte incluso de tu país, descubrir cosas nuevas. Esa sensación de abrir mundo. La España democrática parece haberse asentado en el plano internacional. Pero a pesar de la modernización externa, el franquismo está lejos de haberse superado. El 20 de noviembre de 1993, los seguidores de Franco se reúnen como cada año en el Valle de los Caídos para rendirle homenaje. Junto a los antiguos franquistas hay españoles jóvenes, así como neonazis europeos, entre ellos también alemanes. El lugar de culto tiene su propio monasterio benedictino, cuyos sacerdotes y monjes celebran el funeral. Madrid es la sede de una fundación creada por la familia Franco y sus seguidores. La Fundación Nacional Francisco Franco, que se creó en el año 1976 con la única finalidad, el único objetivo de preservar el legado, la memoria, el pensamiento y la obra de Francisco Franco. Franco ahora mismo pues es un personaje muy controvertido, efectivamente, pero yo estoy absolutamente convencido que dentro de 100 años, van a tener que pasar unas cuantas generaciones, pasará a la historia sin duda como uno de los grandes estadistas de toda la historia de España. La colección de la Fundación recuerda que Franco fue aceptado en vida por numerosos políticos y jefes de Estado. Y sus fundadores esperan que su influencia siga inspirando a la política actual. En el año 1995 comienza la campaña para las siguientes elecciones. El candidato principal del Partido Popular, el Partido Conservador de Derechas, es José María Aznar. En su juventud fue miembro de una asociación estudiantil de extrema derecha. Vamos a hablar del principal problema de España, que junto con el terrorismo es inaceptable que un país como el nuestro tenga el nivel de paro, tenga la tasa de desempleo, tenga el número de parados, especialmente jóvenes, que tienen los españoles. De eso vamos a hablar. En 1996, Paloma y Óscar tienen 20 años y pueden votar por primera vez. Por fin podía votar. Eso que había oído que para mis padres, para mis abuelos, había sido tan importante, yo no podía perder la ocasión de hacerlo. Y desde entonces no he perdido la oportunidad. Bueno, yo con mi padre hablaba mucho de política. Nos gustaba muchísimo a los dos. Siempre nos decía que votáramos, que era un derecho fundamental, que durante muchos años en este país nadie podía ejercer su derecho al voto, nadie podía hablar con libertad. Ese día iba con especial emoción a votar. En marzo de 1996, Aznar gana a los socialistas de Felipe González y España vive de nuevo por primera vez desde la dictadura un claro giro a la derecha. Los votantes anhelan una mano dura para acabar con el terrorismo. Pero los atentados continúan. En 1997, después del atentado de ETA contra el joven político Miguel Ángel Blanco, Óscar se une a la organización juvenil del Partido Popular. Más tarde, sería concejal durante varios años en su ciudad natal, Valdepeñas. Hay que tomar partido y hay que darse cuenta de que de la política depende cómo funciona un país. Me dediqué durante unos años a la política activa, porque me parece que es una actividad
que todo ciudadano debe tener, debe preocuparse por la ciudadanía, por los problemas que tiene la ciudad, el país. Óscar es profesor y hay un tema que ha tardado en llegar a las clases en España. Bien, como sabéis, hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido en España a lo largo de los últimos 50 años. ¿Y por qué? Pues porque yo tuve la suerte de nacer el día 20 de noviembre de 1975. ¿Sabemos qué ocurrió ese día? Que Franco murió. Murió Franco. ¿Y quién fue Franco? Dime, Gonzalo. Un dictador. ¿Qué significa una dictadura? Dime, Álvaro. Es una persona que da un mandato y el pueblo hace lo que él dice. ¿Y si no lo hacen? Meter en la cárcel o directamente los matan. Eso es. En los colegios se dedica, creo que demasiado poco tiempo a la historia. Y los jóvenes actualmente creo que no pueden llegar a entender el dolor que supuso la guerra en España, la posguerra, la dictadura. Creo que incluso a mí, que no llegué a vivirla, por mucho que me cuenten, por mucho que estudies, por mucho que veas vídeos, no te llegas a hacer una idea, porque no es lo mismo vivirlo en primera persona que te lo cuenten. Alguien cuya historia familiar está directamente afectada por el pasado fascista de España es Emilio Silva. Desde hace años, él y su familia buscan el paradero de su abuelo desaparecido en la Guerra Civil. Tras recibir un aviso de que podría haber una fosa en esta carretera, en 2000 impulsa una exhumación. Desde la muerte del dictador, ya han transcurrido al menos 25 años. Mi abuelo, Emilio Silva Fava, se llamaba, tenía 6 hijos, que había sido asesinado por un grupo de pistoleros falangistas en 1936. Era miembro de un partido izquierda republicana, un partido bastante moderado, que apoyaba la separación de la Iglesia Católica y el Estado, que quería modernizar este país. Emilio está presente cuando abren la fosa. La excavación en el Bierzo, al norte de Castilla y León, es la primera intervención científica en una fosa común de la Guerra Civil Española. Había 12 o 13 personas, entre ellas mi abuelo. La exhumación duró 2 fines de semana y durante esos 2 fines de semana hubo familiares de otros desaparecidos, sobre todo mujeres, que se acercaron a pedir ayuda. Tuvimos conciencia de que esto era un problema muy grande, mucho más de esa comarca, de esa provincia, de esa comunidad autónoma. Era un problema a nivel de todo el Estado español. Emilio fundó una asociación que busca víctimas de la represión en toda España. En España, en total habría más de 2.500 fosas comunes, con hasta 150.000 víctimas que desaparecieron durante la Guerra Civil y la dictadura. El juez Baltasar Garzón es conocido internacionalmente como pionero en investigar temas candentes como violaciones de los derechos humanos y terrorismo. En España, es de los pocos que vivieron el franquismo. Inicia investigaciones sobre las fosas comunes, pero se ve frenado por la Ley de Amnistía de 1977, que sigue vigente. No solamente archivaron, sin investigar, sin dejar investigar, sino que después le abrieron una causa al juez, es decir, a mí, por investigar esos crímenes. Es decir, es como si en Alemania le abrieran un procedimiento a los jueces o fiscales que investigaran los crímenes del nazismo y de Hitler. Una democracia no es democracia si no asume su pasado y le pone solución. Y la solución no es ni el olvido ni la negación. Hasta hoy, de los 150.000 desaparecidos, menos de 5.000 han sido exhumados e identificados.
La familia de Emilio por fin pudo enterrar juntos al abuelo y la abuela. Mi abuela, Modesta, había muerto 2 años antes de que yo encontrara la fosa, por desgracia. Mi abuela nunca volvió a tener una relación sentimental en su vida, pero cuando compró ese panteón arriba puso familia Silva Fava. Y ella dejó ahí un deseo de que el cuerpo de su marido algún día estuviera donde hubiera estado si hubiera muerto de muerte natural, y no en la cuneta donde le dejaron sus asesinos. Atocha, Madrid. En esta estación se produjo el mayor atentado terrorista de Europa. En 2004 murieron casi 200 personas y hubo otros 2.000 heridos cuando terroristas islamistas detonaron varias bombas en la red de transporte público. España se encuentra en plena campaña electoral. El gobierno conservador de Aznar encabeza las encuestas. Pero cuando atribuye el atentado a ETA, pese a todos los indicios, pierde la confianza de los votantes. Los socialistas ganan las elecciones y empieza el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por primera vez desde la época de Franco, las mujeres tienen un papel clave en el gobierno, incluso en el cargo de ministra de Defensa. Paloma cumple 29 años. Se casa y forma una familia. En la dictadura las mujeres no podían sacar dinero de la cuenta corriente, algo tan cotidiano. En los colegios había 2 formas de enseñanza. O sea, las mujeres estudiaban a cómo planchar, fregar, coser y ser una buena esposa y atender a su marido para no enfadarle. Entonces yo esto se lo cuento mucho a mis hijos y ellos como que no se lo creen. Es como, bueno, mamá, anda, qué exagerada eres. Y esto pasaba, y pasaba no hace tantos años. En 2007, Paloma decide participar en política y se postula como concejala de los socialistas, al contrario que Óscar, en el otro extremo del espectro político. España es un país aconfesional, entonces nosotros mandamos quitar todos los crucifijos de todos los edificios públicos que había en el municipio. Que la Iglesia sigue teniendo un papel muy importante, incluso a nivel político. Y eso es preocupante, porque tienen mucho poder. Para Óscar, la Iglesia es, en la democracia, un punto de referencia importante en su vida social. Soy cristiano y como cristiano que soy, pues celebro todos los momentos importantes del calendario litúrgico en España. Tenemos mucha tradición de la celebración de la Semana Santa y desde muy niño, desde muy pequeño, mi familia, sobre todo mi familia paterna, estaba muy relacionada con las hermandades. La Semana Santa sigue siendo hoy en día una de las celebraciones más importantes en España, no solo para los creyentes. Las llamadas hermandades existen desde el siglo XII. Durante la época de Franco solo podían participar hombres, pero los tiempos han cambiado. Varios de los estigmas que tenemos aún en la sociedad española es que la propia Iglesia, nuestra bandera, nuestro himno, están muy relacionadas, se identifican mucho con el franquismo. Parece que quien pertenece a la Iglesia es que tiene que tener alguna vinculación con las ideas franquistas. Y desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad. Que en la Iglesia hay personas que piensan de todas las maneras. Hay personas de izquierdas, personas de derechas. Y sinceramente no sé cuál es su ideología, ni me interesa, ni a ellos la mía. La Iglesia Católica se ha liberalizado en la democracia y ha perdido parte de su influencia en el gobierno. Pero aún queda trabajo por hacer. En Madrid también se celebra. Aquí se celebra un jubileo en el Orgullo de 2025. Hace exactamente 20 años, el Parlamento español aprobó la ley del matrimonio igualitario.
Votos emitidos 338. A favor 187. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Ha llegado tarde, o sea que después de cerca de 30 y tantos años para que se legalice el matrimonio igualitario, me parece una barbaridad, ¿no? Hay que poner un blindaje completamente a los derechos LGTBIQ, que nadie nos ha regalado nada, por cierto, que lo digo siempre, nadie nos ha regalado nada, que han costado sudor, sufrimiento y lágrimas, y vidas, demasiadas vidas por el camino. En el País Vasco, donde se mataron a muchas personas, hay avances. En 2011, ETA deja las armas después de largas negociaciones. La época de los atentados constantes ha terminado por fin. Cuando recibimos la noticia de que ETA deja las armas, pues por supuesto fue una noticia que generó muchísima ilusión, esperanza. Hay que tener en cuenta que durante muchos años habíamos normalizado una situación de violencia. El terrorismo de ETA ha causado cerca de 850 víctimas mortales y 2.500 heridos. Maisabel se ha comprometido desde la muerte de su marido con el movimiento pacifista vasco. En un encuentro entre el agresor y la víctima, se encuentra personalmente con uno de los asesinos de su marido. Yo me encontré con una persona con la autoestima por los suelos. Me decía continuamente que era una persona mala, que no había nada bueno en él. Me pedí perdón. Entonces que yo le quería dar esa segunda oportunidad y de hecho pues es lo que he hecho, ¿no? Este trabajo que hemos hecho de restaurativo, por supuesto que sirve para la convivencia, la democracia. Que seamos capaces nosotras, capaces de reunirnos, pues es muy importante. En el 2011, Óscar y Paloma cumplen 36 años. Ambos tienen familia. Paloma tiene 3 hijos. Decide dejar la política. Yo ahora mismo estoy muy decepcionada con la política. Me di cuenta que en este país hay mucho, ¿cómo denominarlo? Mucho cambio de cromos, ¿no? Mucho trato de favor. O sea, hay mucho... Se vive muy bien haciendo política en España. Muy, muy bien. Un político tiene que estar al servicio del pueblo y creo que en este país se les ha olvidado a la mayoría de ellos, que están al servicio del pueblo. En el 2011, los habitantes de Barcelona también están decepcionados con la política, como en el resto de España. Hay crisis económica y desempleo. Ha estallado la burbuja inmobiliaria. Los jóvenes fundan el movimiento 15M para visibilizar lo que está ocurriendo. Entre ellos está la activista Ada Colau, que lleva años luchando por mejorar el derecho a la vivienda y las condiciones sociales. En teoría teníamos una democracia perfecta que funcionaba muy bien, pero toda mi generación vivía en la máxima precariedad y comprarse una vivienda era imposible y alquilarla era cada vez más difícil. El 15M fue una movilización social muy amplia, muy transversal, para nada de partidos políticos, al contrario, mucha gente que nunca había participado en política y que dijo, quiero una democracia de verdad, quiero una democracia real, esto es una estafa, no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. En noviembre de 2011, gana las elecciones Mariano Rajoy, del Partido Popular. Su gobierno está marcado por varios escándalos de corrupción. Hay un fraude millonario en la adjudicación de contratos públicos y casos de soborno que van desde la política local hasta la cúpula del gobierno central. El empresario Francisco Correa, a la derecha, es el líder del mayor escándalo, el llamado caso Gürtel, ya que se destinaron sobornos a financiar al Partido Popular
Incluso Rajoy, el jefe del gobierno, es citado a comparecer. Era una investigación de corrupción, probablemente la más importante y la más grave de la democracia española, porque afectaba a las propias estructuras del Partido Popular. Comenzamos a investigar los crímenes económicos. ¿Por qué? Porque era el aroma de libertad, de la democracia. Hay unas élites económicas, unas élites judiciales. Entre los grandes ricos, ¿no?, de España sigues teniendo familias que vienen directamente del franquismo y que no solo no se les ha juzgado, sino que han seguido acumulando poder, acumulando riqueza, acumulando impunidad. Y eso debilita nuestra democracia. La investigación también alcanza la Casa Real. Juan Carlos I aparece en los titulares con un viaje de lujo a Botsuana acompañado de su amante. En su cuenta destaca una dudosa donación millonaria procedente de Arabia Saudí. En el 2014 abdica a favor de su hijo y se alzan voces que exigen la abolición de la monarquía. Pero en el Pacto de la Constitución metieron la monarquía como llave que garantizaba la impunidad de los franquistas, ¿no? Y esa es la democracia que hemos heredado en España. Por eso se habla de una primera transición, pero muchísima gente habla de que haría falta una segunda transición. Pero ¿sería posible una segunda transición que finalmente se deshaga del legado del franquismo? Los escándalos le cuestan el poder al Partido Popular y los socialistas vuelven a retomarlo. Pero a nivel autonómico y local hay otro partido de derechas en auge. El partido de ultraderecha Vox, con Santiago Abascal al frente, hace campaña contra los avances duramente logrados de la transición, los derechos de la mujer, el matrimonio igualitario y la memoria histórica. Actualmente Vox gobierna en varias comunidades, en coalición con el Partido Popular. El fascismo nunca se fueron. El fascismo, lo retrógrado, nunca se fue. Siempre se quedó, siempre estuvo ahí. Eso sí, agazapados en las esquinas, con rabia, con mucha rabia. Una figura especialmente odiada por la derecha es el nuevo presidente socialista Pedro Sánchez, que en 2018 impone una medida radical. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. Que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El 24 de octubre de 2019 empieza en la entrada del Valle de los Caídos un espectáculo mediático. Una emisión en directo de 5 horas de la reubicación de Franco. Hay millones de espectadores. Cuando aparecen 22 miembros de la familia de Franco para recoger a su antepasado. Muchos antiguos franquistas acuden en persona para rendir homenaje final al dictador. El 24 de octubre de 2019 fue el día en el que se profanó la tumba de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Yo digo profanar y no exhumar porque sacar un cadáver de una tumba sin el permiso de sus familias directa, eso se llama profanación, aquí y en China y en todas partes, ¿no? En mi opinión, aquello fue pues, un puro acto de venganza de un gobierno socialista comunista. El traslado fue vergonzoso. El cuerpo de Franco, el ataúd de Franco, sale a hombros de sus nietos y bisnietos. En la cultura española, la palabra salir a hombros viene de cuando un torero sale a hombros de la plaza de toros porque ha hecho una buena faena matando al toro. Simbólicamente fue lo más parecido a un segundo funeral de Estado. En la entrada de su nuevo lugar de descanso, Antonio Tejero también espera al dictador, el cabecilla del intento de golpe de Estado de 1981. Franco es enterrado en el panteón familiar, junto a su mujer Carmen. Ahora, 6 años después, Emilio Silva visita el cementerio. La nueva tumba de Franco se ha convertido en un lugar conmemorativo.
Todo esto que vemos aquí, que compone una especie de altar fascista, es ilegal. Esta tumba ahora mismo está custodiada por el Gobierno de España, que tiene una ley del año 2022, la Ley de Memoria Democrática, que dice que este tipo de exaltaciones de la dictadura no se pueden hacer en público. Nadie viene aquí a limpiar esto. En España, que encima hemos ido dando lecciones al mundo de cómo reconquistamos la democracia, permitimos que de los impuestos y de los presupuestos generales del Estado se cuide este lugar. Y eso en una democracia en el siglo XXI debería ser impensable. Desde la muerte de Franco ha pasado medio siglo. España camina oficialmente por el camino de la democracia. Pero, ¿cuánto hay que celebrar y qué queda por hacer? ...50 años de democracia es algo para celebrar, es algo importante. 50 años no se cumplen todos los días. Pero, y bueno, porque yo soy muy disfrutona y intento ser feliz y pasármelo bien. Y yo me lo paso muy bien con mis hijos. Entonces, sí que tengo pensado hacer algo con ellos. Dada cómo está la situación política en este país, sí que creo que lo voy a enfocar también un poco una parte a hacer un poquito de historia, ¿no? Con ellos, para que vean lo que ha ocurrido aquí en España durante estos 50 años y lo que ocurría antes. Aún hoy, cuando me piden la fecha de nacimiento, al decir 20 de noviembre del 75, todavía la gente se sorprende, abre los ojos, como recordando. Yo estoy convencido de que todavía seguimos en esa transición, después de todos estos años. Pienso celebrarlo junto con la democracia, que hemos llegado a los 50 y pienso celebrarlo lo más grande que pueda. Sigue siendo una democracia imperfecta. La conclusión es que hay que seguir peleando, hay que seguir movilizándose, hay que seguir controlando a los distintos poderes, porque el poder nunca se autocontrola. Por lo tanto, es la hora de volver a las calles. Es la hora de el levántate. Levántate, que se levante el mundo, que abra los ojos. No nos podemos dormir en estos momentos. Hay un dicho del siglo XIII que dice: la democracia es un reino que no se conquista para siempre, sino día a día.